Bendiciones, mis queridos hermanos, donde quiera que estén. Espero que la voluntad de Dios esté perfeccionándose en sus vidas. Los amo, los quiero mucho, mis hermanos, y en esta hora les voy a estar hablando de este tema que ha venido tratando Dios conmigo, porque cuando uno va a orar, busca la presencia de Dios, surgen un montón de interrogantes. Y me he dado cuenta que muchas personas, cuando alguien le dice que va a entrar en la presencia de Dios, no lo pueden entender, ni siquiera tienen una idea de cómo eso puede surgir. Y una de las preguntas que me han hecho a mí es: ¿cómo se puede entrar en la presencia de Dios? ¿Cómo se puede entrar? Y la otra pregunta que surge a raíz de la primera es: ¿qué vamos a hacer una vez que ya estemos en la presencia de Dios? Creo que hay una gran confusión de la cual nos debemos de cuidar todos nosotros, y es con respecto a cuando se dice en la iglesia, en muchos lugares, se dice que vamos a entrar en la presencia de Dios. Me parece que es un término mal buscado, mal aplicado, mal comprendido. Estaba en un lugar, en una ocasión, y iba a haber un concierto, y presentan al que iba a cantar o al adorador, como se acostumbra a decir. Y el que lo presentó decía más o menos lo siguiente: en este momento los voy a dejar con ustedes al fulano de tal que nos va a llevar a la presencia de Dios. Honestamente, a mí como que me golpeó con lo que conozco de la Biblia, con lo poco que conozco de la Biblia. Sentí como que aquello no calzaba en lo que yo ya conocía de la palabra, porque entiendo después de todo ese tiempo hasta el día de hoy que nadie te puede llevar a la presencia de Dios, absolutamente nadie. Ningún hombre te puede llevar a la presencia de Dios. He entendido por el estudio de la palabra que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad no solo de ir a la presencia de Dios, sino de mantenerse dentro de esa presencia del Señor. Entonces, cuando escucho decir esas cosas, y lo he escuchado en diferentes lugares, a veces creemos de que el cantante, de que la persona que va a llevar en ese momento la adoración, como que él nos va a meter a la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede entonces si lo creen de esa manera? Cuando termina de cantar, ¿será que en ese momento nos salimos de la presencia de Dios porque no hemos sabido nosotros llegar a la presencia por nuestra propia cuenta? ¿Qué es lo que sucede? Es decir, este tema genera una serie de incógnitas, una serie de interrogantes que las personas no saben cómo interpretar. Voy a tratar de explicar a través de lo que voy a hablar en los próximos minutos este concepto de acuerdo a lo que Dios me ha mostrado y me ha enseñado por su palabra. Pero antes de explicarte, quiero decirte de que no es posible encerrar la comprensión de la palabra de Dios, sea con cualquier tema, mucho menos con este tema, en una especie de caja doctrinal. No lo podemos encerrar. ¿Por qué razón te digo esto? Porque cada individuo, cada persona tiene una relación muy personal o propia de él, una relación íntima con Dios, íntima con el Padre. Y para eso, hermano, tenemos que entender de que tu relación con respecto a la relación de otra persona es diferente. La otra persona tiene su relación con Dios, pero no necesariamente tiene que ser igual a la tuya. Y ese ha sido un grave error que cometemos cuando alguien dice vamos a entrar en la presencia de Dios y entra en ciertos rituales, en ciertas maneras, en cierto formalismo. Y al hacer ese tipo de cosas estamos encasillando, estamos encerrando en una doctrina, en una caja doctrinal, lo que es entrar en esa presencia bendita de nuestro Dios. Ahora, si bien te digo esto, también es cierto que a través de la palabra, la Sagrada Escritura, vamos a encontrar ciertos requisitos, podríamos llamarle, o protocolo más bien, acerca de la manera de cómo hacerlo. Y eso es invariable porque viene de la palabra de Dios. Para podértelo explicar, te quiero recordar, hermano, que tu experiencia es única. Única, no te compares la relación del otro con la relación tuya. Si aquel lo hace de esa manera, busca tu relación, tu comunión con Dios de una manera única, personal. Ahora bien, quiero presentar, por ejemplo, en Juan capítulo 14 y el versículo número 6. Antes de leerlo te voy a explicar este principio. Para entrar en la presencia de Dios, uno tiene que hacerlo por la puerta correcta. Hay una sola entrada a la presencia de Dios, no hay muchas, y esa puerta se llama Jesucristo. La Biblia lo dice en el texto que te dije de Juan 14:6.
Hablando Jesús dice lo siguiente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando dice nadie viene al Padre, está diciendo nadie puede llegar a su presencia sino a través de mí, a través de Jesucristo. Esa es la única puerta. No hay ninguna deidad inventada por el hombre en ninguna parte del mundo que te puedan haber dicho, que te puedan haber dicho de diferentes maneras por generaciones, que pueda hacer lo que Jesucristo podía hacer para llevarte al Padre. Nadie te lleva al Padre. Algunos se toman de unas palabras que ni siquiera son bíblicas, que dicen todos los caminos conducen a Roma. Es verdad, te pueden conducir a Roma, pero no al Padre. El único camino o la única forma de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Eso lo tenéis que tener en cuenta. No es asunto de que yo voy a entrar en la presencia de Dios. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Es decir, lo primero que te está diciendo este versículo es que el primer paso que uno tiene que dar para llegar a la presencia de nuestro Dios es recibir a Jesucristo en nuestro corazón como Dios y Salvador, como nuestro Señor. Ese es un concepto que lo tenemos que tener muy claro. Ahora, en Apocalipsis 3:20, que también lo escribe Juan, el mismo que escribió el primero que leímos, dice de la siguiente manera, hablando Jesús de nuevo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dicho de otra manera, cuando usted recibe a Jesucristo, comienza esa relación de intimidad, que es lo mismo que decir caminar en la presencia de Dios. Espero de que no se confundan este juego de palabras, pero el texto en sí lo que nos está diciendo es que Jesús nos está invitando, y lo que tenemos que hacer nosotros de nuestra parte es aceptar esa invitación de venir a Jesús para poder llegar al Padre. Ese es lo primero, lo primordial. Algunas veces dice, entre en la presencia de Dios, oiga este canto, repite este canto, levanta sus manos. Son fórmulas, hermanos, que se crean como una doctrina humana, pero realmente, bíblicamente, nadie, por muy adorador que se diga llamar, te va a llevar a la presencia de Dios, sino es a través de Jesucristo. Lo segundo que te quiero decir va con respecto a la interrogante. Ahora que ya estamos en la presencia de Dios, es decir, ya tenés a Jesucristo en tu corazón, ya lo declaraste como Señor de tu vida y estás viviendo bajo su señorío. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer al estar en la presencia de Dios? Al investigar la palabra de Dios, me pude dar cuenta que hay un versículo lindo que nos va a ir aclarando esta idea. Lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 17. El versículo 1 te lo voy a leer hasta el 14. Los 14 versículos te lo voy a leer, pero voy a utilizar la Nueva Versión Internacional, porque utiliza una palabra, una forma de explicarlo que me parece muy apropiada con el estudio que tenemos. Dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cuando Abraham, fíjese bien, si usted lo está leyendo, no dice Abraham, sino Abraham, tenía 99 años. Una persona de 99 años es un anciano. Tenía 99 años. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. En el original es El Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso. Es decir, se le presenta, le dice: yo soy el que todo lo puede. Imagínense qué clase de presentación la que él se da delante de Abraham, para que entienda con quién está hablando. Luego le aclara y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Como estamos buscando la respuesta a la interrogante, ¿qué vamos a hacer? Una vez que estamos en la presencia de Dios, aquí nos comienza a disparar la respuesta. Dice: vive en mi presencia y sé intachable. Me gusta esta versión. Y luego sigue diciendo: así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó:
Este es el pacto que establezco contigo. Una vez en la presencia comienza un pacto que nosotros hacemos con Dios. Y le dice, este es el pacto. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo, está hablando a un anciano, te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Mire cómo al entregarnos a Dios, la bendición alcanza a nuestros descendientes. A ti y a tu descendencia les daré una posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham, cumple mi pacto, óyelo bien, cumple mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deben de cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble, es decir, nadie la puede quebrantar, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Te voy a dar una explicación a qué se está refiriendo todo lo que te acabo de leer en la palabra del Señor. En primer lugar, yo quiero que tengas en cuenta esto. Cuando Dios se presenta como el Shaddai, el que todo lo puede, el que no hay absolutamente nada imposible que Él no lo pueda hacer. Te estoy hablando, hermano, de era una revelación, era una presencia de Dios. Se le presenta al Señor, se le revela con el nombre del Shaddai, el que todo lo puede, pero suceden una serie de cosas a lo largo de eso. Entre lo que encontramos ahí, por ejemplo, el pacto que comienza a hablar de la circuncisión, para írtelo resumiendo, habla de la circuncisión. Cuando nosotros vamos a la Biblia, lo leemos desde la lectura que tuvimos, tenían que cortarle parte del prepucio, la piel del prepucio que cubría el prepucio, lo cortaban. Eso era un pacto que hacían con Dios, y cuando Dios lo miraba, Él se daba cuenta inmediatamente que era parte de su pueblo. Eso hablaba, por decirlo de otra manera, una especie de consagración de uno hacia Dios. Recordad que estamos tratando de responder qué hacemos en la presencia de Dios, y es lo que sigue, una consagración. En este tiempo el apóstol Pablo lo explicaba de diferentes maneras, de que ya no es de que uno se va a cortar el prepucio y ese pedazo de carne ya no se lo corta, sino que dice que es una circuncisión del corazón. Dicho de otra manera, nosotros tenemos que tener un corazón cambiado, transformado, limpio para Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en su presencia. Quiero recordarte que uno no entra a su presencia y luego se sale de su presencia. Imagínate, te voy a poner este ejemplo. Imagínate de repente que vos estás viviendo, vos sos el dueño de un rancho que está mal construido. Cuando llueve se le pasa el agua. Cuando hace, qué sé yo, está haciendo mucho sol, se filtra el sol porque está mal hecho. Además de eso se está cayendo, tenés el piso de suelo, no tenés agua potable, es decir, estás viviendo en calamidad. Y alguien viene y te dice, te invito a que vengas a vivir en mi casa por un tiempo. Vos te vas a la casa
Llegas a la casa y es una casa muy linda, está con todo el confort, con una buena cama, con una buena cocina, una buena sala, un buen comedor, tiene todo lo que necesitas para vivir, alimento en abundancia, y tenés hasta aire acondicionado y todas las cosas que te puedas imaginar. Y luego te dice el dueño de la casa: si querés te regresas a tu rancho o te podés quedar aquí. Vos lo decidís. ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Regresar al rancho o quedarte en esa casa? Yo creo que cualquiera que tiene los 5 sentidos bien puestos, uno va a decir: hombre, prefiero quedarme aquí. Lo mismo sucede cuando uno logra discernir, comprender, experimentar, vivir en la presencia de Dios y logra entrar en la presencia de Dios, mas nunca se quiere salir de la presencia. Así que no es asunto, vamos al culto, entramos a la presencia de Dios, termina el culto, no salimos de la presencia de Dios. No es así lo que Dios nos enseña. Ahora bien, si vos te fijas, cuando nosotros tenemos un cambio de corazón, que es el significado de la circuncisión, nosotros vamos a tener un cambio, una transformación. Y lo vemos en la historia cuando Abraham le cambia el nombre y le pone Abraham, que significa padre de multitudes, o padre de muchedumbre, o padre de mucho pueblo. Hay muchas maneras de traducirlo, pero ya no es Abraham, ahora es Abraham. A Sarai le pone Sara, que significa risa. Ahora, si te das cuenta, este cambio de nombre es muy importante entenderlo, porque el nombre representaba algo muy importante para el que se le ponía. El papá, que era el encargado de ponerle el nombre al hijo, tenía que tener en cuenta que al ponerle nombre al hijo, estaba prácticamente dándole una palabra profética. Sobre ese nombre recaía un buen augurio, por decirlo de alguna manera, de lo que iba a ser en la vida, de lo que iba a suceder en la vida, y él iba a tener prosperidad o iba a tener todo lo contrario, dependiendo del nombre que se le ponía. Piense usted en eso, el valor del nombre. Y Dios le cambia el nombre. En la Biblia tenemos un ejemplo, Raquel. No sé si te acordás de Raquel. Ella fue la esposa de Jacob y tuvo varios hijos, pero el último de los hijos, cuando lo está pariendo, ella comienza a morir. Está tan débil que se está muriendo. Cuando pare el hijo, ella habla con voz bien débil y dice: mi hijo se va a llamar Ben-Oni. Eso significaba hijo de mi dolor. Cuando el papá, que es Jacob, oye que la mamá le puso ese nombre, inmediatamente se acerca y le cambia el nombre, porque lo que le estaba haciendo es poniéndole una atadura a su propio hijo, y le pone Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Mire qué clase de bendición. Así que cuando vemos que Abraham le cambian a Abraham, a Sarai le pone Sara, lo que se está dando ahí en ese momento es una transformación de la personalidad de ellos, porque ahora van a caminar en la presencia de Dios. Ellos ahora iban a cambiar, su corazón iba a ser circuncidado, por dicho de una manera, que representaba la circuncisión del prepucio. Era la transformación, la dedicación, la entrega hacia Dios. Era un pacto que tenía que hacerlo todo el pueblo de Dios. ¿Qué vamos a hacer en la presencia de Dios? Circuncidarnos, arrancar todo lo malo, todo lo que esté ocasionando cualquier estorbo en nuestra relación con el Padre, y vamos a tener un cambio de identidad, un cambio de carácter. Ya no vamos a ser la misma persona. Si eras ladrón, dejas de ser ladrón y ahora te consagras a Dios. Si hacías trampas, si engañabas, si mentías, si hacías cualquier cosa indebida, el cambio que Dios anhela para poder estar en la presencia de Dios solamente obedeciendo a Él sus mandamientos. Cambio de identidad. El nombre expresaba la personalidad, la naturaleza del que lo llevaba. Y ahora Abraham tenía el nombre padre de muchedumbre y no tenía hijo con Sara. Tenía un hijo que ya había nacido, ya tenía 13 años, que se llamaba Ismael, con la empleada, con la esclava, con la sierva. No era el hijo de la promesa, así que prácticamente la promesa no estaba cumplida. Al tener cambio de identidad, el nombre, ¿cómo te llamas?
Padre de multitud. ¿Cómo te llamas? Padre de multitud. Oye, ¿cómo se llama usted? Padre de multitud. Eso lo llenó a él de fe, que llegó a ser padre de multitudes. Tu nombre debe de expresar tu personalidad y tu carácter. Y Dios, al saber esto, le cambia la identidad a ellos. Y entonces, en ese encuentro, como cuando se presenta como el Dios Todopoderoso, ahí suceden otras cosas que también te quiero aclarar. Dios hace un pacto con Abraham. Pero no es solamente, te voy a dar esto, una nación grande, que van a salir príncipes, van a salir reyes, van a salir naciones. No solamente eso. Yo te he enseñado en diferentes ocasiones de que cuando Dios te pone una promesa, también te pone una demanda. Una demanda. Y te lo he explicado con aquel sencillo versículo que dice, el que busca encuentra. La única forma de encontrar es buscando. El que toca se le abre. La única forma de que se te abra es tocando. Entonces la promesa es que se te va a abrir, pero vos tenés que hacer tu parte y es tocar. Lo mismo sucede con esta promesa. La promesa era que iba a ser padre de multitud, de muchedumbre, de naciones, pero le está diciendo de que le demanda dos cosas le estaba demandando a él. Y lo que le estaba demandando era de que él tenía que confirmar el pacto en su presencia, pero lo tenía que hacer a través de la circuncisión por sus generaciones, caminar en obediencia. Y cuando yo veo en lo que acabamos de leer, Abraham, cuando escucha de que es el Todopoderoso el que le habla, dice la Biblia que cayó postrado sobre su rostro. Cayó en el suelo y cayó, imagínense, con el rostro en el suelo. Eso lo que habla es de que en la presencia de Dios tenemos que caminar en completa y total sumisión. O te lo digo de otra manera, en completa y en total humildad. ¿Querés vivir en la presencia de Dios? Aquí nos está dando la pauta. El Todopoderoso nos demanda, y la gran demanda que nos dice ahí es lo que leímos cuando dice, vive en mi presencia y sé intachable. Vive en mi presencia y sé intachable. Eso es lo que Dios demanda. Es decir, cuando nosotros queremos vivir en la presencia de Dios, tenemos que procurar esa palabra intachable. Lo que significa es que nadie te puede señalar por ladrón, por mentiroso, porque sos un usurpador, porque sos un vanaglorioso, un orgulloso, un mentiroso, un qué sé yo, cuántos pecados, asesino, criminal, qué sé yo, cuántas cosas. Intachable. Tener una vida intachable es lo que Dios busca en nosotros. Espero que usted diga en su corazón un fuerte amén, porque queremos estar en la presencia de Dios. ¿O acaso no es eso lo que nosotros buscamos cuando doblamos nuestra rodilla y vamos a orar? ¿Qué es lo que hacemos? Entrar en su presencia y decimos, aquí vengo, papito lindo, en el nombre de Jesús. Escucha mi plegaria, mi oración. Te ruego, mi Señor. En eso nosotros estamos haciendo un ejercicio penetrando, pero realmente ya vivimos en su presencia. Cuando permanecemos en su presencia, intachable. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucede el vivir en su presencia? ¿Qué sucede en ese punto? Lo que sucede es que vamos a tener una comunión, una dulce comunión, le llama la palabra, una dulce comunión con el Padre, una relación donde nosotros nos convertimos en adoradores. En adoradores, esa palabra es muy amplia y yo te lo he explicado en otras ocasiones. Adoramos cuando estamos en nuestro negocio, cómo tratamos al cliente, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos al vecino. Somos adoradores en nuestra manera de vivir, de tal manera que en todos los aspectos de nuestra vida hay una intimidad, hay una relación de adoración. Eso es lo que sucede en su presencia. No es asunto de que me voy a salir para ir a pecar y luego volvés a penetrar. No se trata de eso. Entonces, ¿qué más sucede cuando vivimos en la presencia de Dios? Lo que sucede es que nos damos cuenta de que jamás ni nunca nos podemos apartar de su presencia. Siempre donde vayamos, donde quiera que nos encontremos, también la presencia de Dios estará ahí. Acordate lo que decía David: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiré hasta el cielo, ahí estás tú. Si bajara hasta el Seol, ahí estás tú. Si me escondo debajo de la roca, ahí estás tú. No hay un lugar donde huir de la presencia. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a vivir intachable. Cuando estés a punto de caer, recordá, ahí está Dios observando.
Ahí está Dios viendo y escuchando todo lo que estás hablando, lo que estás haciendo. Eso nos va a frenar para vivir de una manera intachable. ¿Qué más sucede al vivir en la presencia de Dios? Vivir en la presencia de Dios es el momento donde permitimos que Dios nos moldee. Recordad que Él es prácticamente el que nos va dando forma, como el alfarero. Él va a tener momentos donde nos examina el corazón y nos tiene que encontrar aptos para toda buena obra. Imagínate Dios examinando nuestros corazones. Quiero entrar en la presencia y usted dice: yo siento que no entro en la presencia. Algunos dicen: yo oro y oro, pero siento como que nadie me escucha. Es que todavía estás afuera, porque Dios demanda caminar intachable, en santidad, dicho de otra manera, en santidad. Además de eso, debemos de desear en la presencia de Dios, debemos de desear lo que deseó el salmista, y para eso te voy a leer el texto, el Salmo 84 y el versículo 10. Vos te lo sabés de memoria. Dice esta versión: vale más pasar un día en tu atrio que 1000 fuera de ello. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Yo prefiero estar de portero, estaba diciendo. Encontré esta paráfrasis que me gustó. Escuché esta paráfrasis bíblica. Dice, con respecto al versículo que te acabo de leer: prefiero ser portero en la casa de Dios antes que un príncipe en los lugares donde reina la maldad. Dicho de otra manera, no quiero pecar, decía el salmista, no quiero pecar para estar en tu presencia. Aunque sea en la puerta, aunque sea de portero. Cuando usted lee esto, le pasamos por encima, pero en realidad los que hacían la función dentro del templo solo eran los levitas, no se te olvide. Y el trabajo más humilde dentro de todos los trabajos que tenía que hacer un levita era el de portero. Así que él decía: prefiero hacer lo más sencillo, lo más humilde, lo más humillante, no sé cómo quiere llamarle usted, pero aún así estar aunque sea en los atrios de la puerta, es decir, en la presencia de Dios, y no andar en lugares donde abunda el pecado, apartado del pecado. Creo que eso nos va dando una idea más amplia de lo que es vivir en la presencia de Dios. Además, el vivir en la presencia de Dios produce en nosotros una vida intachable. Como una manera normal, nuestro carácter va siendo cambiado, transformado en ese proceso, porque ya entendimos que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Ahí va Dios, ahí está Dios, ahí nos encontramos con Dios. Así es que todo lo que vos te podás haber imaginado sobre entrar en la presencia, ahora tiene que ser mejorado, porque no solamente entrar, sino permanecer en la presencia de Dios. Usted y yo tenemos que vivir dentro del reino de Dios, en su presencia. Ahora bien, te quiero poner otro ejemplo. Un ejemplo que me encontré en la Biblia y que me agradó mucho es lo que la Biblia habla acerca de este hombre llamado Noé. Usted conoce la historia. Noé fue el que hizo el arca, el que metieron los animales y la familia nada más, y se salvaron. Para poder entrar a lo que te quiero explicar, te voy a leer Génesis capítulo 1 y el versículo 31. Dice de esta manera, todavía no era el tiempo de Noé, pero mire lo que dice Dios. Dice así: y vio Dios todo lo que había hecho. Después que hizo la creación, Dios vio todo lo que él había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, la mañana y el día sexto. Dios vio que era bueno. Como era bueno. Pero inmediatamente, eso es en el capítulo 1. Cuando avanzamos hasta el capítulo 6, sucede algo impresionante en el capítulo 6. En el Génesis 6, del versículo 5 al 13, ahora escucha el cambio que dio en la perspectiva de lo que Dios había dicho de la tierra y de su creación. Dice así ahora: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo lo destruiré con la tierra. Si usted se fija en estas perspectivas, es totalmente diferente. Primero Dios hace la creación y lo ve lindo, lo ve bien. Pero aquí estaba diferente a causa del hombre. El hombre se había corrompido y ahora ya no podía caminar en la presencia de Dios. Al hacer esto, Dios ahora lo quiere destruir. Pero yo quiero que usted se dé cuenta que el tiempo donde nosotros vivimos se parece al tiempo de Noé. Este mensaje de la historia de Noé es un mensaje de esperanza, pero también es un mensaje de advertencia sobre todo lo que nosotros podamos vivir en esta tierra. La destrucción nos espera si estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios, o dicho de otra manera, fuera de la presencia de Dios. Nos espera solo lo malo. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que caminar con Dios. Me encanta lo que dice Dios. Te leo Génesis el 6:9, pero en la Nueva Traducción Viviente. Solo el 9, ya lo leímos, pero ahora te leo solo el 9, el 6:9. Escucha lo que dice. Por eso es lo importante de hacer estas comparaciones. Dice así: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable. Y eso es lo mismo que Dios pide, que vivamos intachables en su presencia. Lo que nos decía a través de Abraham. Dice, era la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Dicho de otra manera, caminaba con Dios. Cuando usted lo lee toda la historia, se va a dar cuenta que la única persona que caminaron con Dios fueron Enoc y Noé. Caminaron con Dios, o dicho de otra manera, estuvieron siempre en su presencia sin salirse de ella. Caminaron con Dios. De todos los que vivían en esa época, solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y eso es impresionante que lo entendamos, porque la tierra estaba llena de violencia. Había violencia en la tierra a causa del pecado del hombre, a causa de los seres humanos, y eso hacía que no pudieran caminar en la presencia. Este es un tiempo, hermano, parecido a los días de Noé, y debemos de tener muchísimo cuidado. Para ir terminando sobre lo que te estoy enseñando, el Señor me dio una tremenda lección, porque todavía quedaban algunas interrogantes en mi mente. Y así llegué a Primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 13 al 16. Pero te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque lo sentí más claro. Por favor, poné atención a esto, porque ahora ya estamos en la presencia de Dios. Ya recibimos a Jesús, lo hicimos el Señor de nuestra vida, lo confesamos con nuestra boca, fuimos bautizados y ahora estamos ahí. Poné atención a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1 del 13 al 16, la Nueva Versión Internacional. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Oiga bien, estamos en la presencia de Dios. Tengan dominio propio, no vayan a caer, dicho de otra manera. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se les revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Quieres vivir en la presencia de Dios? Aquí está la clave. Vivamos en total y completa integridad delante de Dios. Vivamos en completa razón de vivir en esa presencia. Yo quiero vivir en su presencia, pero dice, vive en integridad.
vive tomado de mi mano. Que le decía él a Abraham: vive en mi presencia y sé intachable. Bendito el nombre del Señor. Estaba oyendo una canción en esta tarde que dice: quiero más de su presencia. Ese debe de ser nuestro clamor, queridos hermanos. Quiero más de su presencia. Cuidado, te vas a descarriar en este tiempo crítico. Este tiempo muchas personas se resbalan de la gracia y es difícil entrar nuevamente a su presencia. Yo te demando en el nombre de Jesús, aférrate al Señor tomado de su mano, y como Enoc, camina siempre con Dios, como lo hizo también Noé, vivir en su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que ha estado pendiente de todo lo que se ha estado enseñando en esta hora. Te ruego, Señor, que no solamente podamos entrar en tu presencia, sino que podamos vivir y mantenernos en ella. Que podamos entender que no hay ninguna deidad creada, inventada por el hombre, que pueda acercarnos a ti, solamente Jesucristo. Ayúdanos a ser adoradores en todo lo que hagamos, Dios mío. Por favor, bendícenos en todo lo que hagamos. Ahora mismo yo bendigo a todas aquellas personas que han estado conectadas con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.